La planchada. La enfermera que sigue recorriendo los hospitales. Primera parte. Hay lugares donde la muerte no parece marcharse nunca. Lugares donde el silencio pesa más que las paredes. Donde los relojes avanzan lentamente. Donde las luces nunca terminan de iluminar por completo. Y donde algunas presencias parecen permanecer mucho tiempo después de que su cuerpo haya desaparecido. Los hospitales son uno de esos lugares. Miles de personas nacen allí. Miles de personas encuentran alivio. Y miles de personas también exhalan su último suspiro entre sus habitaciones. Quizás por eso, existen tantas historias extrañas relacionadas con hospitales. Pero pocas son tan inquietantes como la leyenda que iniciarás escuchando esta noche. Una historia que ha recorrido generaciones enteras en México. Una historia narrada por pacientes, por médicos, por enfermeras, por vigilantes nocturnos y por personas que jamás volvieron a mirar igual un uniforme blanco. Esa historia de una mujer que continúa trabajando, incluso después de haber muerto. Esta historia es más conocida como la historia de la planchada. Pero antes de comenzar, quiero preguntarte algo. Si estuvieras completamente solo, en una habitación de hospital, a las 3 de la mañana, y una enfermera apareciera para ayudarte, ¿confiarías en ella? Piénsalo bien. Porque al terminar este relato, tal vez descubras que no todas las personas que recorren los pasillos durante la madrugada siguen perteneciendo al mundo de los vivos. Y mientras piensas tu respuesta, déjame un me gusta. Suscríbete al canal. Comparte esta historia con alguien que disfrute del misterio. Y cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas. Porque esta noche viajaremos a México. Y te aseguro que cuando terminemos, más de uno irá al baño con las luces encendidas. Sí. Te hablo a ti. No pongas esa cara. Aquí no juzgamos a los cobardes. Ni nos reímos de ellos. Así lo quisiéramos. Y mucho menos los dejamos escapar tan fácilmente. Ahora sí. Apaga las luces. Sube el volumen. Y acompáñame. Porque la madrugada acaba de comenzar. Ciudad de México. Década de los años 50. La lluvia golpeaba los ventanales del Hospital Juárez. Las gotas descendían lentamente por los cristales mientras el viento silbaba entre las estructuras del edificio. Era una noche larga. Demasiado larga. Los pacientes dormían. Algunos descansaban. Otros luchaban por mantenerse con vida. Y algunos simplemente esperaban. Esperaban una noticia. Esperaban un diagnóstico. Esperaban un milagro. Y algunos miraban que, en uno de los pasillos, caminaba una joven enfermera. Su uniforme blanco estaba impecable. Sus zapatos brillaban. Su cabello oscuro permanecía perfectamente recogido. Cada movimiento parecía calculado. Cada gesto transmitía tranquilidad. Cada palabra inspiraba confianza. Su nombre era Eulalia. Y todos la consideraban como una de las mejores enfermeras del hospital. Tenía una vocación extraordinaria. Mientras otros empleados terminaban agotados. Después de largas jornadas, ella parecía encontrar fuerzas donde nadie más podía hacerlo. Permanecía junto a los enfermos cuando todos se iban. Consolaba a quienes lloraban. Escuchaba a quienes necesitaban hablar. Y cuidaba a los pacientes como si fueran miembros de su propia familia. Los médicos la admiraban.
Los pacientes la adoraban. Y los directivos la utilizaban como ejemplo para las nuevas generaciones. Sin embargo, nadie imaginaba que aquella mujer escondía una profunda tristeza. Porque detrás de aquella sonrisa amable, existía una historia que lentamente comenzaba a destruirla. Todo había empezado algunos años atrás, cuando conoció a un joven médico llamado Ricardo. Alto, inteligente, carismático, con esa clase de encanto que parecía iluminar cualquier habitación donde entraba. La atracción entre ambos fue inmediata. Los turnos compartidos se transformaron en conversaciones. Las conversaciones en caminatas. Y las caminatas en una relación que parecía destinada a durar para siempre. Durante meses fueron inseparables. Soñaban con casarse, con formar una familia, con construir una vida juntos. O al menos eso era lo que Eulalia creía. Porque mientras ella entregaba su corazón por completo, Ricardo comenzaba a cambiar. Las excusas aparecieron primero. Después las ausencias. Y finalmente la indiferencia. Los mensajes dejaron de llegar. Las promesas comenzaron a romperse. Y las dudas se transformaron en certezas. Hasta que una noche descubrió la verdad. Ricardo estaba viendo a otra mujer. Una mujer integrante de una familia adinerada. Una mujer que quizá podía ofrecer a Ricardo oportunidades que Eulalia jamás tendría. Y ese golpe fue devastador. Su mundo entero se derrumbó. Las ilusiones desaparecieron. Fue el despertar de un sueño. Y algo dentro de ella comenzó a quebrarse lentamente. Sin embargo, continuó trabajando. Continuó sonriendo. Afectada por dentro. Pero con valentía. Continuó fingiendo que todo estaba bien. Pero quienes la conocían de verdad notaron el cambio. Ya no era la misma. Sus ojos parecían vacíos. Dormía poco. Comía menos. Presentaba una sonrisa ligera y fingida. Y pasaba horas enteras observando la nada. Como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en algún lugar del pasado. Fue entonces cuando comenzaron los errores. Pequeños descuidos al principio. Nada grave. Un medicamento olvidado. Un procedimiento retrasado. Una anotación incorrecta. Pero los errores se volvieron cada vez más frecuentes. Y cada error aumentaba su culpa. Aquella mujer, que alguna vez había sido considerada como la mejor enfermera del hospital, comenzó a perder el control. Hasta la noche aquella. Y lo que ocurrió. Esa noche, que lo cambiaría todo. La tormenta rugía sobre la ciudad. Los rayos iluminaban brevemente los pasillos. Y una niña de apenas 9 años luchaba por sobrevivir. Había llegado al hospital después de un accidente. Su estado era delicado. Necesitaba atención constante. Cada minuto era importante. Cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Eulalia era la encargada de vigilarla. Pero aquella noche, su mente estaba lejos. Muy lejos. Pensaba en Ricardo. Pensaba en la traición. Pensaba en las promesas rotas. Pensaba en todo aquello que jamás ocurriría. Y durante unos minutos perdió la concentración. Unos pocos minutos. Eso fue todo. Cuando regresó a la habitación, descubrió que la situación había empeorado. Los médicos acudieron inmediatamente.
Intentaron salvar a la pequeña. Lucharon durante horas. Pero ya era demasiado tarde. La niña murió antes del amanecer. Algunos aseguraron que Eulalia no tenía toda la responsabilidad. Otros dijeron que el desenlace era inevitable. Pero ella nunca logró convencerse. Porque en el fondo creía que había fallado. Que mientras aquella niña necesitaba ayuda, ella estaba pensando en sí misma. Y esa culpa comenzó a perseguirla. Día y noche. Noche y día. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la pequeña. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba una voz infantil llamándola. Cada vez que recorría los pasillos, sentía que alguien caminaba detrás de ella, observándola, esperando, vigilando. La culpa se convirtió en una sombra. Y la sombra comenzó a devorarla. Pasaron varios meses. Ricardo abandonó la ciudad. La niña fue enterrada. Y la vida continuó para todos. Para todos, sí. Menos para Eulalia. Porque Eulalia jamás logró escapar de lo ocurrido. Una madrugada. Fue encontrada inconsciente dentro de una pequeña habitación, utilizada para almacenar suministros médicos. Los trabajadores pensaron que se trataba de agotamiento. Pero los días siguientes fueron peores. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Algunos hablaban de depresión. Otros de una enfermedad desconocida. Pero nadie sabía con certeza qué era lo que estaba ocurriendo. Lo único evidente era que aquella mujer se apagaba poco a poco, como una vela, consumida por el tiempo, hasta que finalmente llegó su última noche. Los médicos intentaron ayudarla. Sus compañeros permanecieron a su lado. Pero nada funcionó. Nada. Antes del amanecer, llegó su final. Eulalia murió. Y con ella parecía desaparecer una de las enfermeras más dedicadas que había conocido el hospital. Su funeral fue un acontecimiento sencillo, triste, silencioso, doloroso. Muchos pacientes asistieron. Muchos compañeros lloraron. Y poco a poco, el mundo siguió adelante. O al menos, eso era lo que parecía. Porque apenas unas semanas después, comenzaron los rumores. Rumores extraños. Inquietantes. Imposibles. Curiosos. La primera persona que habló fue un anciano hospitalizado en el tercer piso. Aseguró haber recibido ayuda durante la madrugada. Y describió a una enfermera extremadamente amable, vestida completamente de blanco, con el uniforme perfectamente planchado. Impecable. Al momento de averiguar quién era, nadie pudo identificarla. Los empleados pensaron que se trataba de una confusión. No prestaron importancia. Pero después apareció otro testimonio. Y luego otro. Y otro más. Todos describían que se trataba exactamente de la misma mujer. La misma apariencia. La misma voz tranquila. La misma sonrisa. El mismo porte. Y siempre ocurría durante la noche. Siempre. Cuando los pasillos permanecían vacíos. Siempre. Cuando nadie más parecía estar observando. Y cada vez, los rumores crecieron más y más. Hasta que una noche, ocurrió algo que nadie pudo explicar. Algo que transformó una simple historia en una auténtica leyenda. Y esa noche, un vigilante
llamado Ernesto, estaba a punto de convertirse en testigo de lo imposible. Eran las 3 de la madrugada. La hora favorita de las leyendas. La hora en que muchos aseguran que el mundo cambia. La hora en que las sombras parecen moverse. La hora en que el silencio deja de sentirse normal. Ernesto realizaba su ronda habitual. Linterna en mano. Pasillos vacíos. Puertas cerradas. Así. Todo parecía tranquilo. Hasta que observó una figura. Al final del corredor. Una mujer. Vestida de blanco. Caminando lentamente. Su primera reacción fue molestarse, pensando que alguna enfermera estaba fuera de su área. ¿A quién se dirigió? Y le dijo: «Señorita». La figura continuó caminando. «Señorita». Nada. Ernesto aceleró el paso. La mujer dobló una esquina. Y cuando él llegó, segundos después, el pasillo estaba completamente vacío. No había puertas abiertas. No había escaleras cercanas. No existía ningún lugar donde pudiera esconderse. Simplemente había desaparecido. El vigilante sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese escalofrío que jamás olvidaría. Porque aquella sería apenas la primera de muchas apariciones. Y porque muy pronto descubriría que algunos trabajadores del hospital llevaban años ocultando un secreto. Un secreto relacionado con una enfermera fallecida. Una enfermera cuyo uniforme siempre lucía perfectamente planchado. Impecable. Una enfermera que seguía cuidando pacientes mucho tiempo después de haber muerto. Y una enfermera que aquella noche había regresado una vez más. Porque la historia de la planchada apenas estaba comenzando. Te espero en la segunda parte. Si es que el miedo te lo permite.